Hola, soy Bernardo Sainz Martínez, director adjunto del Centro de Investigación en Responsabilidad Social, aquí en el IPADE. Y en este episodio del Impact Lab Podcast estaremos discutiendo la innovación de alto impacto, cómo se lleva a cabo aquí en México y en las empresas familiares, con Tomás Bovillo, que es el director socio de Ingeneris Latinoamérica, y con Ana Cristina Dajic, directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio del IPADE Impact Lab Podcast. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a Tomás Bovillo, que es socio de Ingeneris y además el responsable de América Latina. Y nos acompaña además Ana Cristina Dajic, directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social y profesora aquí en el IPADE de Entorno Político y Social. El tema de hoy será la innovación de alto impacto. Muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí. Pues empecemos, cuéntanos un poco, si quieres, para empezar, sobre Ingeneris, a qué se dedican, qué es lo que hacen y cómo se relaciona esta con el tema de hoy, ¿no? La innovación y el impacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y enhorabuena por el podcast. Somos muchos los seguidores y los enamorados del IPADE Impact Lab, y yo como egresado del IPADE, pues qué mejor que estar aquí para hablar de Ingeneris, para hablar de innovación de alto impacto, para hablar de los grandes proyectos que están teniendo lugar en México. Nosotros en Ingeneris somos una firma de innovación que nos dedicamos a lanzar nuevos negocios de alto impacto, es decir, a construir los negocios del futuro, productos y servicios que van a construir, porque vamos a lograr un México mejor, ¿no? Que es lo que queremos todos los que estamos aquí. Qué increíble, ¿no? Qué buen propósito. Originalmente Ingeneris se funda en España, ¿no? Y tú vienes a la aventura, digamos, a hacer crecer este proyecto en Latinoamérica. Nada, cuéntanos un poco, quizás antes de que iniciemos, sobre esa expansión, o qué diferencias encuentran entre el haber iniciado en Europa y ahora crecer en México. Buenísimo. Ingeneris nació en 2011, lo fundó uno de mis socios, José López, después de formarse en metodologías de innovación en Estados Unidos y después de unos cuantos años con grandes éxitos en España, ¿no? Logrando proyectos de alto impacto ambiental, vimos la posibilidad de desembarcar en América y, ¿por qué no?, acercarnos mucho más al mundo del impacto social. Algunos, la creación de empleo, la mejora de las condiciones laborales, la mejora de las viviendas, la mejora de muchos aspectos que aquí en México todavía existe un gap de oportunidad, que todavía tenemos que trabajar por ello entre todos. Pues ¿por qué no utilizar la innovación como una herramienta que potencia, ¿no? y que permite lograr esos resultados de una forma acelerada? Claro, qué bien. Pues entremos al tema ya con este contexto, además que tienes muchísima experiencia en estos temas y también en temáticas ambientales y energéticas y de innovación. Y también, por favor, Ana Cristina, el primer bloque del que queríamos hablar tiene que ver con definir esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con innovación de alto impacto? También suenan como palabras que podrían en algunos ámbitos sonar un poco vacías, ¿no? Todo es innovación, todo es impactar. Desde el CIRES, Ana Cristina, ¿cómo tratamos de llenar de contenido este concepto? ¿Y qué diferencia tiene esto con cualquier otro proceso de innovación? ¿O qué nos dirías en el contexto mexicano? Es una gran pregunta y de nuevo gracias, Tomás, por acompañarnos, gracias por este espacio. Y yo creo que el reto que tiene alguien como Tomás a través de Ingeneris es que se mete con estos conceptos paraguas que hoy todos usamos para todo, ¿verdad? Todo es innovación, todo es sostenible, todo es impacto, a pesar de que pues nosotros como académicos tratamos de seguirle el paso a la conversación. Lo que notamos es que son conceptos permeados por la ambigüedad, ¿verdad? Y que cada quien define esto desde su punto de partida. A mí, cuando yo pienso en conceptos como innovación o sostenibilidad, a ver qué opinan ustedes, pero a mí me encanta pensarlo desde un punto de partida de la identidad de las propias empresas, ¿verdad? Que ya nos dirás cómo lo ves tú también en el contexto de fragilidad de un México. Pero a mí me encanta pensar en esta idea de una innovación de alto impacto como aquella empresa que está
está ya sea aprovechando las capacidades que ya tiene o desarrollando capacidades nuevas para repensar su relación con el entorno, ¿no? Que es difícil, es muy difícil, sobre todo cuando tienes un entorno que te está obligando a sobrevivir. O sea, tengo que pagar nómina, tengo que operar, tengo que lidiar con marcos regulatorios que no necesariamente son los que favorecen la innovación o el desarrollo de capacidades. Pero bueno, yo lo dejaría así, ¿no? Yo creo que parte de la gran noticia, y ojalá hoy Tomás nos pueda ayudar a entender es un poco más de adoptar conceptos como innovación de alto impacto, es que se puede permear desde la propia identidad empresarial, organizacional, porque varias organizaciones innovan, y por otra parte es punto de partida de las capacidades de las organizaciones. Pero no sé qué opinas tú, cómo lo viven. Súper de acuerdo. Son términos complicados, ¿no? Y como decías, Ana Cristina, los estamos utilizando muchas veces, no creo que de forma incorrecta, sino creo que de formas diferentes, ¿no? Entonces, innovación es cambiar algo o crear algo nuevo que genera un valor, Todavía no hemos dicho qué tipo de valor. Y alto impacto pues, significa que existe una creación de valor económico, ambiental, social, ¿no? Entonces, al final, la innovación de alto impacto es en nuestras empresas, en nuestros negocios, el producir cambios, bien sea integrando en esa cadena de valor, ¿no? Que decíamos antes, a un colectivo que quizás no esté incluido en ese momento, o bien promoviendo, ¿no? O proporcionando nuestro producto a un colectivo al que no le está llegando en este momento, ¿no? Haciéndolo más accesible. Es decir, son cambios que muchas veces pueden ser pequeños cambios, pero pequeños cambios en nuestra cadena de valor, en nuestro negocio, que generan un impacto positivo, que generan cambios positivos en el entorno. En nuestro entorno, como decía, la cadena de valor puede ser proveedores, pueden ser partners, pueden ser empleados o en nuestros clientes, lo que viene aguas abajo, ¿no? De nuestro negocio. Hay muchos tipos, ¿no? de innovación de alto impacto. Hemos visto empresas que están acercando productos básicos, ¿no? a los mexicanos, empresas que están, como decía antes, mejorando los hogares. Vemos que hay muchos ejemplos muy diferentes y la parte de la innovación es que nos permite el reconfigurar, ¿no? Cómo lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no? El meter una componente de creatividad, no solo creatividad a la hora de pensarlo, sino a la hora de hacerlo, ¿no? Creatividad en la ejecución, que cambie, ¿no? Que cambie las cosas, porque es muy difícil que si no retamos el statu quo, si lo seguimos haciendo como siempre, pues es muy difícil que se cree esa diferencia, ¿no? Ese valor. Entonces vemos muchas empresas como ejemplo y yo pienso positivo en que México somos una referencia en esto, que los empresarios mexicanos están siendo referencia en esto. Hay más, ¿no? Todavía que podemos estar ahí, seguro que podemos hacer mucho más. La innovación tiene un techo infinito, siempre se puede hacer mejor las cosas, pero que estamos siendo referencia, ¿no? Y ahora podemos comentar alguno de esos casos. Sí, por favor, si quieres compartirnos casos de empresas, organizaciones que lo estén haciendo bien o con las que hayan trabajado en Ingenieris, adelante. Y quizás déjenme añadir algo, añadiendo complejidad a la conversación, está siempre el tema de impacto y rentabilidad. Al final del día, pues todos queremos hablar de hacer impacto, de contribuir generando valor de distintas maneras, valor social, comunitario, personal, pero el valor económico sigue siendo una necesidad básica de la empresa. ¿Tú qué opinas, no? Existe esta idea que para tener impacto social, en algunos casos habría que sacrificar la rentabilidad. ¿Cómo se relaciona esto con la conversación que estamos teniendo y con la innovación? Es una conversación que está muy abierta y entiendo perfectamente, ¿no? Que hay acciones puntuales y ciertos retos que probablemente no puedan ser atacados desde el punto de vista del negocio o de la rentabilidad. Sin embargo, sí hay muchos, ¿no? y muy variados que sí pueden ser atacados así. Y es muy, muy interesante, y lo hemos vivido en estos años, que cuando generamos ese valor, ¿no? Desde un negocio, desde una rentabilidad, ya no solo le interesa a los que estamos velando por el impacto, sino que le interesa a todos como sociedad por esa creación de valor, por esa creación de valor económico, ¿no? Entonces hemos visto cómo proyectos que nacieron desde el punto de vista de alto impacto, al tener una rentabilidad asociada, hay otros que no les importa el impacto, que lo están impulsando al siguiente escalón, ¿no? Entonces al final es un efecto multiplicador. Si conseguimos rentabilidad e impacto de la mano, tenemos un efecto multiplicador. No digo que sea sencillo, pero si lo conseguimos, existe un efecto multiplicador. A ver, cuéntanos de algún caso en el que digas, se
se consiguió Sí, o al menos estuvimos cerca de generar ese círculo virtuoso. por supuesto, mira, justo estamos ahora lanzando un nuevo negocio junto con una imprenta aquí de la Ciudad de México. Ellos han invertido mucho en maquinaria para hacer web to print. Este concepto básicamente es que cuando compramos un libro en Amazon les llega a ellos el encargo y imprimen una unidad y lo mandan a la casa. Ellos ya han hecho una innovación tecnológica, ¿no? Pero aún había un margen de la capacidad instalada que se puede aprovechar de esa maquinaria. Todavía tiene un pequeño margen, ¿eh? No sé, ¿qué nuevos productos podemos lanzar al mercado, ¿no? Hemos lanzado juntos Cuentista, ahí ya les compartiré la información, cuentista.mx, que es un servicio de cuentos infantiles personalizados. Entonces, aquí ya viene la parte de innovación, ¿no? Estamos aprovechando una capacidad infrautilizada de la empresa, ¿no? Esta maquinaria, tecnología punta, que han invertido, que han traído de Estados Unidos, para imprimir una unidad personalizada cada vez, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? No quedarnos solo con el contenido de los autores tradicionales, de las editoriales, sino crear contenido ad hoc para cada niño. Los papás pueden decir qué le gusta a su niño o para qué quieren explicar. Yo le he encargado uno a mi sobrina para que entienda que va a tener una hermanita. Entonces, en ese cuento, ella le explica a sus papás que va a tener una hermanita, ¿no? Y mi sobrina Clotilde, pues sale en el cuento con su perrito, salen con sus papás y vive el proceso, ¿no? Entonces, para ella va a ser una forma muy personalizada de entender, de explicar ese cambio que viene a su vida. Bueno, entiendo que para los que son papás, pues es algo relevante, ¿no? Sobre todo cuando es el primero a los siguientes, ¿no? El Claro. compartir los juguetes, el compartir las cosas, ¿no? El querer compartir los espacios. Y así, no solo con este caso, ¿no? Este caso es el de mi sobrina, ¿no? Que es un caso muy, muy bonito, pero también estamos trabajando otros casos más complicados. Ha habido algunos casos de temas de abuso, ha habido algunos casos de temas de bullying y estamos creando cuentos personalizados para los niños para ayudarles a vivir esos procesos y esos cambios, ¿no? Entonces, ahí viene el impacto positivo. Y esta empresa con la que lo estamos haciendo está feliz porque está poniendo esa maquinaria, esa capacidad instalada. Lo primero la está utilizando, deja de ser un ingreso cero y empieza a ser un ingreso significativo y aparte está creando ese impacto positivo, ¿no? Con lo de nuevo viene rentabilidad y viene ingreso y viene el impacto asociado. Y el efecto es multiplicador. Y además me encanta cómo Igeneris trabaja con con las fortalezas de la empresa, ¿no? Hace un rato te preguntábamos por esta idea de que si nuestros escuchas entran a la página de Igeneris, verán que el logotipo tiene un punto y luego el nombre. Decíamos, oye, ¿por qué el punto antes, no? Y si quieres explicarlo rápidamente, Tomás, porque creo que eso ejemplifica la filosofía. Sí. Me gusta mucho la pregunta porque más Ana Cristina ha dicho, oye, ¿por qué el punto, no? Y es verdad, es una buena pregunta. Se fijó yo. Se fijó. Y esto viene de un cambio de imagen que hicimos hace unos años, que era un cambio más profundo, ¿no? Y el que nosotros somos un punto y seguido en las empresas con las que trabajamos. No venimos a cambiarlo todo, no venimos a deshacer lo que ya se ha construido, sino al revés. Venimos a construir sobre lo que ya son. Venimos a construir sobre sus competencias clave. Si son expertos en el mundo editorial, en el mundo de publicaciones, venimos a aprovecharlo, a ponerlo en valor más allá, a llegar a más niños, a llegar a más hogares. Si tienen espacio logístico infrautilizado, en su día en la pandemia hicimos con una empresa, aprovechamos las camionetas para hacer donativos físicos, ¿no? Cuando no queríamos salir del hogar, poder usar una red de donativos físicos para llegar con el Banco de Alimentos de México. Esa competencia clave de llegar al 90% de los hogares que tenía esta empresa y ese espacio infrautilizado lo pusimos en valor, ¿no? Entonces, el punto Igeneris es ese punto y seguido porque lo que hacemos es una continuidad, ¿no? El ir un paso más allá, el continuar esa historia de éxito de las grandes empresas mexicanas hacia una visión de más impacto, ¿no? De más impacto social, ambiental, económico. Y déjame preguntarte ahora, Ana Cristina, después de tener este contexto de lo que están haciendo bien las empresas, ¿de qué manera los podemos involucrar nosotros desde el CIRES y más allá, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, es decir, todo el contexto o el entramado organizacional que rodea a la empresa? No sé, ¿qué te hace pensar? Obviamente hay cuestiones de medición, de análisis, de colaboración. ¿Qué crees que serían los puntos más relevantes? Mira, siguiendo esta brillante analogía que hace Igeneris del punto y seguido, ¿verdad? Una oración es tan rica siempre y cuando la pongas en un párrafo que cuente una buena historia. Es decir, hay frases tan contundentes que las puedes poner en una hoja en blanco y esa frase contundente va a cambiar vidas y va a contar historias. En contextos como el nuestro, el párrafo importa. Y yo creo que algo que nos falta entender dentro de la sociedad mexicana, y lo digo en un espíritu absolutamente esperanzador, es
cómo hacer párrafos coherentes entre todos, ¿verdad? Y decir, oye, hay unas capacidades hoy muy particulares que están poniendo desde eGeneris, hay capacidades que se ponen desde sociedad civil, hay capacidades que se ponen desde gobierno, por supuesto. Y yo creo que sí nos toca sentarnos en la mesa y ponernos un poco de acuerdo y tener la ambición de decir, voy a tener mi propio propósito organizacional, pero además le voy a apostar a algo más grande que mí mismo, ¿verdad? Entonces, en estos ejemplos maravillosos que dabas de cuentista, de poner accesibles ciertos bienes y servicios a la base de la pirámide, evidentemente son situaciones sociales que no se resuelven con un solo actor, individuo, sector, ¿verdad? O sea, ya nos hablarás de temas de escalabilidad, por ejemplo, que han de enfrentar de forma recurrente, pero respondiendo de forma concreta a cómo integrar ese párrafo, ¿verdad? Para nosotros poder ser parte del punto y seguido, yo creo que una muy concreta es la visibilidad, ¿verdad? Siempre lo insistimos, Bernardo, no me dejarás mentir, desde lo que tratamos de proponer en el CIR es que hay que contar lo que sí se hace y no únicamente con un espíritu cosmético, sino lo insistimos mucho también, las organizaciones más generosas son las que nos dicen, oye, en esto la regué, esto me salió mal, y ojalá haya una que siga, que pueda hacerlo mejor, y es parte de la lógica de innovación de la que tú hablas, Tomás. Entonces, una es visibilidad, otra es sistematizar y sistematizar no solo para medir una unidad de impacto aislada, sino alguien me desafiaba hace poco y me decía, es que dime cómo se mide un impacto sistémico. Híjole, complejo, o sea, muy complejo. Pero bueno, mientras más párrafos unidos hayan, pues más podremos llegar a esas respuestas, ¿verdad? Porque yo creo, y aquí cierro, que uno de los grandes desafíos, y ojalá nos puedas contar también un poco de eso, Tomás, que enfrentamos es que al lidiar con estos grandes conceptos paraguas como innovación, sostenibilidad, alto impacto, hay mucho escepticismo, hay muchísimo escepticismo, intimida a las organizaciones, sobre todo por cómo se compone la estructura empresarial mexicana. Son empresas chicas con distintas plataformas, es un tema que intimida. Entonces, pues me intriga también mucho entender desde la perspectiva de lo que han construido ustedes, cómo se rompe ese escepticismo, ¿verdad? Y cómo, porque aquí, punto y seguido, con empresas que a lo mejor tienen estas capacidades infrautilizadas, que tienen infraestructura, que además tienen una vocación, que lo quieren hacer. Pero habrá empresas que tendremos que romper la hoja y empezar de cero. Entonces, bueno, pues son un par de ideas que se me vienen a la mente a partir de lo que proponen sobre la mesa. Buenísimo. Y entiendo el escepticismo, porque hasta que uno no lo ve directamente en su empresa, en su entorno, es muy habitual que digamos, es que nuestra industria es diferente, es que nuestra empresa es diferente. Y es verdad, hay muchos aspectos, ¿no? Yo no lo discuto. Hay muchas cosas que no conocemos de esas industrias, de cómo funcionan esas empresas, a pesar de que pueda haber semejanzas. Por eso es importante el pasar del mundo de las ideas al mundo de las cosas muy rápido, ¿no? Nosotros, un 1 o un 10% de nuestro trabajo es tener grandes ideas, tener ideas ilusionantes, creativas, pero el 90% es ponerlas a funcionar. Es hacer una primera versión, el lograr los primeros clientes, el lograr ese primer impacto, ese primer resultado. Y si no estamos ahí, no sirve de nada, no sirve de nada. Grandes ideas, si no llegan al mercado, si no son una realidad, no sirven de nada. Y esto conecta, yo no sé si será una frase de estas para un lienzo en blanco o no, pero si yo tuviese que elegir una, y creo que tengo que ya hacerme las playeras porque la estoy usando más, es que la innovación es un deporte de equipo. La innovación es un deporte de equipo. Tradicionalmente hemos pensado que la innovación, los grandes inventos, grandes ideas, nos las callamos, por si acaso sale alguien, nos copian, ¿qué pensarán de ello? ¿No tiene sentido? No. Tenemos que compartirlo más. Yo, al menos personalmente, en la oficina tenemos pizarrones blancos que siempre están abiertas las puertas para que venga gente, nos cuente sus ideas. Les impulsamos con sus ideas, emprendedores, empresarios, colaboradores, cualquier persona, ¿no? Y cuanto más vamos colaborando en eso y más vamos compartiendo esas ideas, más alegres nos sentimos porque vemos que llegan al mercado. A veces no será con nosotros solo estaremos en una pequeña parte, no importa. O sea, el cambio se produce
cuantos más estemos aquí, cuantos más se sienten en esta silla a hablar en el podcast, cuantos más se junten aquí en el IPADE a colaborar en estas ideas, en estos conceptos que son complicados, que son diferentes, que son difíciles, ¿no? Entonces tenemos que entender la innovación es un deporte de equipo y ninguno de nosotros tres y ninguno de los que está escuchando tenemos todas las cualidades necesarias para hacerlo realidad. Lo que sí que tenemos es alguien que conoce a alguien que sí que tiene una más que necesitamos. Entonces, cuanto más equipo hacemos en esto, mejor. Y es que yo es una apuesta que tengo firme y cuanto más vamos colaborando perfiles de agentes más diferentes, aquellos que nunca se han acercado, pues expertos quizás en finanzas o en legales, ¿no? O sea, entornos que a veces no entendemos tan cerca de la innovación o el impacto, los necesitamos también aquí. O sea, los necesitamos también aquí para que lo hagamos con el rigor que merecen estos negocios. Entonces, de verdad, la innovación es un deporte de equipo. Voy a encargar ya las playeras porque es que lo digo mucho y a veces lo tengo que mostrar más físicamente. Las primeras playeras que salgan nos las vamos a tener. Por supuesto. No, totalmente. Me encanta esta reflexión, Tomás. Es más, propondría ponerlo, ¿qué opinas, Ana Cris? En unas letras de oro, en algún punto del IPADE, porque además nos apela mucho, yo creo que desde la academia, ¿no? Tenemos esta idea tenemos la tentación de estar en la Torre de Marfil, de ser los gurús que van revelando información en las aulas, y se nos olvida, primero, esta aplicación práctica de la que hablas. Todo lo que podamos decir aquí no sirve de nada si no estamos trabajando para implementarlo. Y por otro lado, ese ámbito de colaboración me parece genial y me da muchísimo gusto. Si les parece, entrar a otro tema que te queríamos plantear, Tomás, que es el de México en el contexto global. Tú llevas ya en México muchos años trabajando con empresas, además conoces el contexto de otros países latinoamericanos y el contraste quizás de cómo se tratan estos temas en España, ¿no? O en Europa. Y en ese sentido ya lo comentamos un poco, pero te queríamos preguntar, ¿cómo ves a México en comparación de otros países de América Latina y del mundo en términos de innovación, de impacto? ¿Qué factores crees que están impulsando este avance? ¿Y cuáles son los grandes retos a los que nos enfrentamos que a lo mejor difieren de otras sociedades? Eso es. Soy consciente de que en México estamos enfrentando muchos retos, ¿no? Y que hay mucho camino que todavía nos queda por recorrer. Pero para mí hay dos puntos que son diferenciales y súper positivos del momento que estamos viviendo. El primero, que viene muy ligado con las raíces mexicanas. Ustedes mexicanos son empresarios, son emprendedores. La energía que tienen para enfrentarse al riesgo, ¿no? Y las ganas que tienen ante los cambios, a mí de verdad que me maravillan. O sea, me maravillan y me dan envidia respecto a Europa, que tenemos otras bondades. Los españoles somos muy aventureros de lanzarnos por todo el mundo, así lo hemos demostrado siempre, pero a la hora de lanzarnos, ¿no? A enfrentar un nuevo negocio, a una oportunidad, de estar comentando nuevas oportunidades y trabajarlas juntos, de verdad que creo que México es algo que tienen ustedes en la sangre y que es súper positivo, ¿no? Y a mí sí me va contagiando y me encanta que sea así. Y lo segundo, tenemos la suerte de que estamos en la capital del emprendimiento de alto impacto. Ciudad de México es la capital del emprendimiento de alto impacto del hemisferio occidente. Digo, voy a hacer esa pequeña aclaración porque están ocurriendo muchas otras cosas en la India y en otros países, pero del mundo hispanohablante, incluso podemos incorporar el angloparlante también o el francófono también, estamos en la capital. Gracias al ecosistema, ¿no? Y a la apertura de o sea, no solo por un tema de volumen. No solo por volumen, sino porque los talentos emprendedores hispanohablantes de Chile, de Colombia, Venezuela, están viniendo aquí a lanzar sus proyectos, están trabajando juntos aquí. Encontramos diferentes hubs, diferentes espacios de innovación. Nosotros tenemos el Sandbox, o sea, tenemos un montón de espacios en la ciudad donde se van encontrando. O sea, vemos la agenda de estas últimas semanas, que es la época del año de más eventos, y vemos cómo se están conversando, ¿no? Y está viniendo la gente específicamente a nuestra ciudad para hablar de esto, ¿no? Y para trabajar juntos en esto. Y esto es una oportunidad, ¿no? De nuevo aquí efecto multiplicador. Cuanto más estemos trabajando en esto y más se dinamiza, no solo por el volumen, ¿no? No solo por el tamaño de nuestra ciudad, ¿no? Y la cantidad de gente que vive y trabaja aquí, sino porque se está creando y creciendo ese tejido, ¿no? Y eso es súper, súper importante. En pocos sitios tienes a la vez esa combinación de talento y de cercanía a esas grandes necesidades por resolver. Estamos en el sitio correcto, ¿no? Y eso es maravilloso para que lo sigamos impulsando y para que lo sigamos promocionando. Y la pregunta que sigue es ¿cómo lo potenciamos aún más? Quizás aquí te quería preguntar, Ana Cristina, ¿tú cómo ves dentro del ámbito institucional, gubernamental, tercer sector en México? ¿Qué tendría que pasar para que todo este potencial que nos dice Tomás, que además lo tomamos como un observador no interesado, externo,
no tiene, que la analiza en este contexto. ¿Qué hacemos para que despegue aún más allá de lo que ya nos comentas? A ver, es que yo creo que, o sea, de verdad que quienes nos están escuchando y no pueden ver, cuando Tomás habló ahorita, mi cara fue de asombro en el sentido positivo, porque qué refrescante es escuchar esto. Y yo creo que un primer paso sí tiene que ser cambiar la narrativa y creernos, la verdad. O sea, yo creo que estamos tan acostumbrados a un lente negativo, a tristemente seguir promoviendo la lógica de contexto como obstáculo versus contexto como oportunidad, que no nos la creemos cuando viene alguien y nos dice todas estas maravillas que nos estás compartiendo el día de hoy. Entonces, yo creo que ese es un primer gran ejercicio y, como lo decías, estos espacios ayudan muchísimo. Ahora, yo sí creo que tiene que haber un camino muy práctico, muy, muy práctico, y creo que para eso organizaciones como eGenesis nos generan mucho valor, muy práctico, realista, que celebren pequeñas victorias. Es decir, pudiera ser que pensar en estrategias de alto impacto, a lo mejor estamos diciendo, oye, tengo que hacer el siguiente Tesla. No necesariamente, es decir, alto impacto va desde le estás cambiando la vida a una persona que hoy le estás dando una plataforma para que ya no viva en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. ¿Qué más impacto quieres en un país como México? Entonces también yo creo que es un poco romper las barreras de decir alto impacto relativo a qué, es decir, ¿cuál es tu unidad de comparación? Entonces siempre es una conversación que, no me dejarás mentir, Bernardo, en nuestras aulas sale de forma recurrente este trade-off entre alcance y profundidad, ¿verdad? Entonces yo creo que también es, en línea de lo que planteas, Bernardo, es, hombre, pues es ambas, ¿verdad? Es ambas, y es tener la astucia como emprendedor de entender mis capacidades para qué están hoy. Ahora, yo sí creo, planteabas hace un rato este ilusorio trade-off entre la rentabilidad y el alto impacto. A ver, es cierto que se pueden ambas, pero requiere repensar dimensiones de temporalidad del rendimiento, requiere repensar cómo estoy midiendo lo que yo considero como valor generado. Es decir, tampoco somos tan románticos, pareciera que sí, pero no somos tan románticos. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que el camino que ustedes ya tienen recorrido de estos 11 años, pues es un poco ese toolkit que tiene que ayudar a los emprendimientos de distintas infraestructuras, ¿no? Exacto, no, y me encanta eso porque, por supuesto, hay que repensar, por supuesto hay que replantear, por supuesto hay que rehacer, ¿no? Nos hemos encontrado algunos casos en el pasado en el que ser sostenible ambientalmente era más económico que no serlo, pero que simplemente no habíamos rehecho ese rompecabezas en un aspecto de envases y de empaques reutilizables, algunos aspectos que no lo estábamos teniendo presente, y al reconfigurarlo se demuestra que sí, ¿no? Me gusta mucho lo de hacerlo práctico, y creo, ¿no?, que yo soy muy de la tesis de que hay que lanzarse muy rápido al mercado con una primera versión, pero hay que ser también muy riguroso y hacerlo muy bien, sobre todo cuando vas a escalarlo y a llevarlo, ¿no? Me encanta que en este podcast se esté hablando también de medición de impacto, me encanta, como decía, ¿no?, que tengamos esa parte financiera, ¿no?, de ser muy exquisitos con la P&L y con el business plan para ver que lo que estamos haciendo tiene sentido económico. Tenemos que ser muy rigurosos, ¿no? Y eso es importante. Por eso yo creo que el papel de la academia, ¿no?, del IPADE, de universidades, es importante también, porque ustedes llevan en la sangre, ¿no?, en los genes, el ser rigurosos, el que las cosas se hagan bien, y es parte de él, es parte también del emprendimiento de alto impacto, que las cosas se hagan bien, que se hagan bien en todo momento. Sí. Claro, claro. Y además, como ya mencionaban a Cristina, en un contexto como el mexicano, con tantas carencias, tantos espacios en los que la empresa tiene la capacidad para hacer el bien, para generar ese impacto, pero que también habrá empresas que se han aprovechado de esas carencias de alguna manera, y en las que repensar el modelo de negocios de impacto implica, al menos en el corto plazo, ciertos trade-offs, ¿no? Ciertas, reconocer que el modelo no servía si acaso se quiere llegar a impactar a la sociedad de manera
positiva. Pero bueno, quizás cerrando este bloque sobre el contexto mexicano, quería pasar a preguntarte, Tomás, específicamente sobre la empresa familiar. Aquí en el IPADE llegan muchas empresas familiares, el ecosistema empresarial en México pues gira en torno a grandes empresas familiares, pero también obviamente medianas y pequeñas. Y la pregunta es, ¿qué características de la empresa familiar te parece que son especialmente relevantes en esta discusión o cómo lo ven desde IFMIS? Buenísimo. De nuevo, el reconocer, ¿no?, la empresa familiar como motor de nuestra economía, como motor de nuestra sociedad, y es algo maravilloso, ¿no? Yo creo que es algo que también se puede entender como una competencia clave global como economía, ¿no? El que muchas empresas familiares, de primera, segunda, quinta generación, están moviendo esta economía, ¿no? Entonces, dos aspectos relevantes de cara a lo que hacemos nosotros, ¿no?, este emprendimiento de impacto. Uno, la oportunidad de esa siguiente generación, ¿no? Cuando hablamos de la siguiente generación que están incorporándose a la empresa familiar, que están planteándose si entrar en la empresa familiar o que incluso a veces tienen vetada la empresa familiar, ¿no?, por algunos estándares y algunos protocolos familiares, como el trabajar desde estos vehículos de innovación de impacto anexos a la empresa familiar es una oportunidad. Es una oportunidad para ellos, para crear patrimonio familiar, es una oportunidad para demostrar el liderazgo, porque cuando estás haciendo esa parte de emprendimiento, el de impacto, tienes que liderar a la vez que te toca remangarte y ejecutar todo a la vez. Y a la vez el encontrar también un poco, ¿no?, cómo va casado, cómo va alineado con tu propósito, que puede que estés más conectado a la empresa de herramientas tradicionales de la familia, y pues cómo puede tu propósito unirse, ¿no? Entonces esto aquí es también es una oportunidad y es un reto. Esto no va en contra de la fundación familiar, que es maravillosa, sino que es un vehículo más. O sea, cómo tenemos este vehículo de negocios, de innovación de alto impacto, anexo, ¿no?, a la empresa familiar, que está creando valor para el patrimonio familiar, que está creando valor para esa siguiente generación a través de esa misma generación y que está creando valor para su ecosistema, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? Y el segundo, al ser parte de la empresa familiar, ¿no?, esa siguiente generación, las competencias clave de la empresa y de la familia, que van de la mano, pero no tienen por qué ser exactamente todas, permean mucho más y van mucho más arraigadas. No es lo mismo trabajar con un externo, ¿no? Yo me acerco a una empresa y de verdad que me pongo la playera, siento los colores, pero yo no tengo ese apellido. Yo no he crecido los domingos con esa visión del abuelo o de la abuela de cómo entendían la empresa familiar, ¿no? Entonces, cuando tengo la suerte de trabajar con esta imprenta, cuando tengo la suerte de trabajar con estas empresas logísticas, de verdad, cuando veo cómo viven esa empresa, y es que esas competencias clave que decía Ana Cristina antes, es que las vamos a potenciar mucho más, porque van en la sangre, porque van mucho más arraigadas, ¿no? Entonces, para mí es el crear estos vehículos y dar una visión adicional, ¿no?, de creación de valor y de patrimonio para familia, y dos, el potenciar, ¿no?, y el construir sobre los valores, sobre los principios de la familia, sobre la visión, ¿no?, esas competencias clave que son unos intangibles en que desde fuera se ven y se envidian, ¿no? Y dices, oye, qué suerte, qué maravilla, y que se pueden poner mucho más en valor también. De acuerdo, Tomás. Y aquí también para preguntarte, Ana Cristina, yo creo que, Tomás, la perspectiva que pones me encanta y creo que hay un gran potencial, pero también puedes verle el lado opuesto, ¿no? Es decir, esos valores pueden convertirse en una cultura organizacional mucho más rígida, menos flexible. No sé, Ana Cristina, ¿tú qué opinas, que has lidiado con muchísimas empresas familiares? O sea, me hace sonar como si fuera una viejita usted, doctor Bernardo, pero justo ayer tenía una conversación con un empresario, tiene su empresa, él quisiera que fuera empresa familiar, y lo que me decía es, no logro involucrar ni a mis hijas ni a mi familia política en la empresa, simplemente no quieren, ¿no? Y él decía, está la generación donde los tomadores de decisiones todavía eran baby boomers, que los hijos sí querían involucrarse en la empresa familiar, era la opinión de este empresario. Se empieza a terminar y hoy las nuevas generaciones de las empresas mexicanas familiares, él percibe, no se quieren involucrar en la empresa familiar, prefieren un enfoque mucho más de experiencias, no quieren el compromiso de tener que lidiar con el patrimonio familiar, es decir, les provoca un exceso de responsabilidad, decir, no, yo hoy no quiero tener ese peso sobre mis hombros. Súper interesante. Y entonces, ahorita que conversabas,
que platicabas tu punto de vista, Tomás, me parece bien interesante, que a lo mejor la conversación de estrategias de alto impacto en la estructura de empresas familiares puede efectivamente convertirse en este gancho para que hoy en la conversación generacional quienes están pensando cómo involucrar ya no sé qué son, centennials, no sé qué sean, pero estas nuevas generaciones. Generación Z, Alfa. Doble cero, no lo sé, pero que se convierta en un gancho para que la empresa familiar sea una plataforma para que efectivamente puedan culminar esta vocación de propósito. O sea, se me hace, pareciera obvio, pero en realidad no lo es. Eso por un lado. Y otra reflexión que me provocaba esto, y va vinculado a lo que tú decías, a lo que me preguntabas ahorita, Bernardo, respecto a esta percepción que pudiera haber de estructura, rigidez. Y en realidad la empresa familiar mexicana, yo creo que algo de lo que hablamos mucho, y lo diré en inglés, porque es el nombre del concepto en la academia, es el social emotional wealth, es decir, esta creación de riqueza socioemocional para la cual la empresa familiar es una plataforma pues sensacional por todo lo que implica, que ya nos explicabas. Y dentro de la mirada de una orientación a largo plazo de las empresas familiares en México, yo también creo que la conversación de innovación de alto impacto se convierte en una especie de escudo para que la empresa familiar mexicana esté consciente de cuánto valor puede crear para crear condiciones para que su empresa crezca. Entonces yo creo que ahí hay dos grandes buenas noticias. Una es, oye, hay que utilizar la conversación de alto impacto para involucrar a las nuevas generaciones en las empresas familiares, número uno. Número dos, hay que utilizar la conversación de alto impacto en las empresas familiares mexicanas para seguir fomentando esta creación de valor socioemocional que ayude a las empresas a generar valor a largo plazo, que es lo que estas empresas quieren, ¿no? Un sentido de trascendencia, de legado. En fin, me parece que abre una puerta de conversación que tendremos que explorar con mucha mayor profundidad en el CIRES. Sí, o sea, me encanta escucharlo con este rigor académico, ¿no? Y con todos los términos, porque digo, aquí yo vengo también a aprender, ¿no? Y es maravilloso, pero es que al final le estás poniendo terminología y palabras a casos que estamos viendo, ¿no? Vamos al caso de la imprenta. Una empresa que pone libros en todos nuestros hogares, ¿no? Que prácticamente todos tenemos algún libro impreso ahí, con todas las rotativas girando todos los días. Yo vengo del mundo de familia del periodismo, me gustan las rotativas, pero entiendo que pueda ser poco sexy para algunas personas, ¿no? Ese negocio, ¿no? Pero si el momento que te ves creando cuentos infantiles personalizados que están cambiando vidas, probablemente te sientas mucho más identificado, ¿no? Esa generación que dices, le mueve la experiencia, le mueve el impacto, le mueve su contribución personal. Cuando está creando ese negocio apalancado en las rotativas, ¿no? Y en esa maquinaria que ya tiene la empresa tradicionalmente, y encima está aportando a la P&L de esa empresa un 1, un 5, un 10%, una cifra significativa, con un margen y una utilidad también significativa, es que se une solo. O sea, estamos respondiendo a esa inquietud, a esa necesidad de la siguiente generación, a la vez que apoyamos, colaboramos, contribuimos a la empresa. Y puede que esa persona luego decida seguir en ese nuevo negocio dentro del grupo familiar o dar el paso, ¿no?, al negocio tradicional, o que el propio nuevo negocio vaya creciendo y vaya comiéndose, entre comillas, ¿no?, sino que vaya teniendo cada vez más tamaño que el negocio tradicional. Maravilloso, o sea, excelente. O sea, estamos aprovechándolo todo, ¿no? De nuevo efecto multiplicador, porque estamos creando un valor muy significativo, aprovechando lo que ya existía, ¿no? Y aprovechando pues las inquietudes que también tiene esa nueva generación, que son totalmente válidas, y que es lo que va a motivar y que es lo que va a lanzar. Entonces me encanta el escuchar, ¿no?, con estos términos y con mucho más rigor, casos que ya están ocurriendo. Gran conversación. Oh, increíble, ¿no? Cómo va justo la innovación de impacto siendo una pieza que precisamente puede encajar en la empresa familiar, flexibilizando la cultura, dando propósito a las nuevas generaciones. Muchas otras cosas que a lo mejor no hubiéramos hablado en casos de otras empresas. Si quieren, pasando ya a un último bloque para ir cerrando esta conversación, que ojalá pudiéramos seguir mucho más tiempo. Queríamos preguntarte, Tomás, sobre, por un lado, ¿por dónde empezar? Es decir, si alguien quisiera innovar hoy con impacto, ¿qué tendría que hacer? Y ligado a esta pregunta, quizás cuáles son las competencias clave
para este tipo de innovación, para este tipo de liderazgo, que además entiendo que han hecho, lo has hablado con directores de empresas o tienen investigación en Ingenieris al respecto. Cuéntanos un poco de estas competencias y cómo alguien podría involucrarse o desarrollar esas competencias para poder hacerlo. ¿Por dónde empezar? Yo creo que vamos a dar tu celular y que te marquen a ti para ver por dónde empezar. No, fenomenal. Hay muchas formas de empezar, ¿no? Pero yo creo que probablemente es exponer el caso de cada uno ante gente que ya lo ha vivido, ¿no? Y ya lo ha vivido, pueden ser empresas familiares que ya lo han abordado, corporativos que lo han abordado, algunos agentes como yo, que hemos ser agentes externos que hemos trabajado con numerosas empresas, ¿no? El exponer el caso, porque es verdad que el punto de partida puede ser muy diferente y puede ser un poco... lo podemos muy lejano, ¿no? El punto de destino. Yo quiero tener esos nuevos negocios, yo quiero crear ese impacto, pero donde estoy parado ahora mismo, no, o sea, lo veo inconexo y es normal, o sea, no pasa nada, ¿no? Hay que pintar ese camino, ¿no? Y para poder pintar ese camino es importante acercarse a personas que lo han vivido o que lo están viviendo, ¿no? Porque si no, de nuevo ese inconexo nos va a costar. O sea, y le preguntan a esta empresa, Imprenta, hace 2 años si se imaginaban haciendo cuentos infantiles personalizados y por supuesto que no se lo imaginaban. Y ahora es lo más normal para ellos, inconexo. Entonces hay que hablar con gente que ya ha estado ahí. Y de nuevo, innovación, deporte de equipo, hablemos con ellos. Y lo segundo, y me encanta además poder compartirlo aquí en primicia, llevo unos años, cada cierto tiempo salen estudios, ¿no? de cuáles son las skills del futuro, del trabajo. Ahora seguro que más, de hecho, este estudio, aunque siga vigente una parte, haya cambiado. Y estuve viendo uno del World Economic Forum hace unos años que hablaba de 5 grandes skills para 2030, ¿no? Digo, algunos seguirán vigentes, otros ya van evolucionando, ¿no? Voy a tomarme el tiempo para conocer cómo están desarrollados en estos skills los responsables o directores o gerentes de innovación de empresas mexicanas, ¿no? Y hablé con 18 personas a las que reportaban estas personas, ¿no? Que podían ser el CEOs o podían ser directores de estrategia, bueno, C-level, ¿no? Porque al final siempre están reportando a esas instancias, ¿no? Y de los 5 skills que decían, había 4 en los cuales esta persona era top 3 dentro de su organización. Es decir, era de las personas más avanzadas, más desarrolladas, ¿no? El primero era pensamiento divergente. Esto no tiene mucha historia porque evidentemente la persona de innovación esperamos que sea de los que nos traigan ideas nuevas. Bueno, fenomenal. El segundo era acción convergente, que este sí que ya empieza a tener más relevancia. Porque ese pensamiento divergente, si luego no se convierte en una acción, como decía, si no pasamos del mundo de las ideas al mundo de las cosas, no sirve de nada. Entonces, los directores generales destacaban a sus responsables de innovación como perfiles claves en acción convergente, ¿no? El tercero, que el estudio lo definía como pilotos del caos, a mí me gustan más reyes de la incertidumbre, que al final el paso no solo es aceptar la incertidumbre, crisis, escenario negativo, ¿no? Sino el ser capaz de moverse hacia la incertidumbre. Donde hay incertidumbre hay una oportunidad. Okay. O sea, esos cambios que se producen en el mercado es una oportunidad, ¿no? De hecho, hay por ahí una definición de crisis que es una combinación de factores exógenos que afectan negativamente a mi empresa. Pero el negativamente es lo que lo convierte en crisis. Lo demás son factores que están produciéndose en el mercado, ¿no? Entonces, estos líderes o responsables de innovación son top 3 en sus empresas en aceptar la incertidumbre que viene y no solo eso, sino buscarla. Hay un cambio regulatorio, hay un cambio de tendencia al consumidor, hay un cambio poblacional, ¿no? Movimiento hacia las ciudades, logístico, el tráfico de la ciudad. Es una oportunidad que yo la aprovecho, ¿no? Como líder de innovación. Y por último, el storytelling, ¿no? Y esto es importante porque al final, cuando hablamos de innovación, hablamos de novedad y tenemos que contarlo muy bien para convencer, para enamorar, para que se entienda. Es el elevator pitch, ¿no? De todo este mundo de la innovación Silicon Valley, 2 minutos cómo contar bien una idea, ¿no? Pues estas personas dentro de sus organizaciones son perfiles que cuentan muy bien esas nuevas historias, ¿no? Esas nuevas oportunidades. Entonces estos 4 skills, luego el quinto no eran top 3, pero también estaban bien reflejados. Nos da que pensar, y dices, oye, es que los equipos que tengo en innovación, no solo los líderes, sino los equipos, se están formando para llevar los empleos del futuro, para dirigir las organizaciones. Ya no solo para llevar la innovación, ya no solo para crear los nuevos negocios, sino que encima es una buena cantera, una buena forma de desarrollarse dentro de las empresas para llegar a la dirección general, ¿no? Porque van a tener esos skills que nos está demandando el mercado, que cambia cada vez más rápido, que requiere de más innovación, que requiere de tener menos miedo a la incertidumbre y acercarse más a ella, de ponerse a la acción cuanto antes. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? Porque nos da una oportunidad no solo para el presente, hoy en día, los que estamos metidos, ¿no? En la innovación de impacto, sino que lo veamos también como una oportunidad de futuro para dentro de las carreras de los que están aquí involucrados, ¿no? Y de nuevo,
nuevo, esto conecta con la empresa familiar, y es que si yo desarrollo a esa nueva generación, a esa siguiente generación en las materias de innovación, no solo les estoy preparando para eso, les estoy preparando también para que puedan asumir la dirección de la empresa, ¿no? Claro. La dirección de la empresa en cualquiera de los ámbitos en los que se pueda desarrollar. Entonces es súper interesante. Digo, fueron 18 entrevistas a lo largo de los últimos años, seguiré ampliando la base, pero me encanta el poder compartirlo aquí y decir, oye, es que son perfiles muy valiosos. Nos dejas con lecciones valiosísimas para el IPADE, de hecho, ¿no? Como quienes estamos tratando de perfeccionar las habilidades directivas de quienes ya están en puestos de dirección. No sé qué opinas, Ana Cristina. Muy pensativa porque justo en esta acción convergente creo que nosotros tenemos que ser promotores y embajadores de esto que nos propone Tomás. Además, creo que al final del día, o sea, sabemos que hoy estamos en un entorno muy cambiante donde inteligencia artificial nos cambia muchas piezas del rompecabezas. Sin embargo, creo que esto que nos propones de alguna forma nos ayuda a no olvidarnos del anclaje, ¿verdad? Claro. Que es, necesitamos personas que tengan esta claridad de propósito y personas que tengan la disposición. O sea, esta frase, imagínate, si nos tomáramos a pecho esta frase que decías que el académico pareces tú ahora, no te hagas, decías, oye, no es solo no huirle a la incertidumbre, sino quien la busca, ¿verdad? Quien la busca. O sea, imagínate si los mexicanos y las mexicanas nos tomáramos eso en serio. Pensaríamos, oye, tengo un bálsamo para hacer un montón de cosas que pueden cambiarnos, que nos pueden cambiar la realidad. Hay forma de que se consulte este estudio, que es una joya, por cierto, ya tuvimos oportunidad de verlo porque recopila estas entrevistas que Tomás está hablando con gente muy potente. Hay forma de que se consulte. Como decía, estamos aquí en primicia, ¿no? Ustedes han sido los primeros en verlo y estaré encantado de compartirlo a través de ustedes para bueno, ahí en nuestros canales, ¿no? De Igeneris también se puede ver, ¿no? Y por supuesto yo encantado de compartir no solo los resultados, ¿no? del estudio, sino también la experiencia, ¿no? De entendiendo, analizando estos skills, ¿no? Estos factores que luego tienen pues de diferentes capas de profundidad y que eso, que a día de hoy siguen vigentes, ¿no? Con esta inteligencia artificial e incluso se exponencian más, ¿no? Algunos de ellos. Es maravilloso, ¿no? Y es, como decías, una oportunidad para que los mexicanos sigamos, ¿no? Buscando esa incertidumbre y aprovechándola y poniéndola de nuestro lado. Me encanta y muy recomendado que lo consultemos. Pues muy bien, para terminar una última pregunta. Es brevemente un llamado a la acción. Quienes quieran, quienes nos escuchen y quieran innovar con propósito, con impacto, ¿qué idea o consejo concreto les dejarías, Tomás? Aquí esta pregunta es probablemente la más difícil de toda la entrevista, porque como decía, ¿no? El punto de partida y el punto de destino, ¿no? Trazar el camino no es fácil. Ponerse ya a la acción. O sea, el no esperar, ¿no? Tendemos mucho a postergar la innovación, las cosas nuevas. Ahora estamos, cada empresa, no, estoy con el cierre del año, estoy con la apertura, la planeación. Es normal, ¿no? O sea, nuestro negocio core, nuestro negocio del día a día nos exige, ¿no? mucho y dejamos la innovación, dejamos las oportunidades de lado y no las aprovechamos, no buscamos incertidumbre. Entonces, cualquier pequeño paso que demos hoy, y como decía antes, eso puede ser compartirlo con gente que ya está en esto como ustedes, compartirlo con gente como nosotros que somos agentes externos a otras empresas, compartirlo con compañeros, otras empresas que lo han vivido, pero dar el primer paso hoy, ¿no? Esa acción convergente pasa por dar el primer paso hoy de ponerse ya a la acción, ¿no? Veo empresas que hace años querían, ¿no? empezar a innovar y siguen en lo mismo, siguen en lo mismo porque no han dado el primer paso, ¿no? Entonces muchas veces es dar ese primer paso que cuesta porque la incertidumbre pues al final tiene como seres humanos, ¿no? Normalmente nos cuesta, pero que va a ser muy, muy, muy recompensante, ¿no? En el futuro. Pues muchísimas gracias, Tomás Bobillo, socio de Igeneris y responsable para América Latina. Gracias por toda esta conversación y muchísimas gracias, Ana Cristina, directora del Centro de Investigación, Responsabilidad Social. Gracias por escucharnos. Gracias a ustedes.